cristiano en realidad es la meta de toda persona en este mundo, pero el pecado ha roto eso, y entonces necesitamos la obra de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ser como Cristo. Y decía, una persona necesita estudiar la palabra de Dios, cada vez más meterse la palabra de Dios en su mente para ser como la palabra de Dios, que es lo que significa ser como Cristo. Y entonces en el material decía que hay gente que lleva muchos años en la iglesia y no ha pasado de aprenderse un versículo básico como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no se aprendió nunca más versículos, como que no existen más, no hay más. Ese es el único que él se sabe. Y resulta que la palabra de Dios tiene muchísimo, muchísimo más, y en realidad abarca todos los temas que en algún momento a nosotros nos puedan generar duda. Obviamente la Biblia no habla, por ejemplo, de ciencia, ¿no? Usted no va a encontrar la respuesta a una ecuación cuadrática o cuál es la teoría física unificadora por fin. No, no la va a encontrar usted ahí, pero sí va a encontrar lo que necesita para vivir. Y entonces vamos a empezar a estudiar un libro de la Biblia y vamos a estudiar Primera de Corintios. Vamos a dedicar de aquí en adelante todos los miércoles a estudiar el libro de Primera de Corintios. Eso nos va a gastar un buen tiempo, déjeme decirle. Vamos a estar acá bastante tiempo. Son 16 capítulos, 15, 16 capítulos más o menos, y vamos a estar largo y tendido estudiando este libro de la Biblia. Ahora, ¿y por qué este libro y por qué no otro? Hay muy buenos libros en la Biblia y usted puede encontrar, por ejemplo, el libro de Proverbios, que es hermoso, o el libro de Job, que también es una maravilla ese libro. O puede encontrar algunos libros de los profetas que son interesantes. Joel me parece un buen libro. Bueno, todos en realidad tienen cosas chéveres. Pero ¿por qué Primera de Corintios? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no un evangelio? En algún momento tendremos que ir a un evangelio, pero por el momento me interesa Primera de Corintios por una sencilla razón, porque aborda muchas situaciones que vamos a encontrar en la iglesia, muchas situaciones que van a experimentar las personas que son creyentes, que son cristianas. Por eso vamos a mirar el libro de Primera de Corintios. Por eso vamos a meternos con ese. Entonces, ¿qué es lo que le propongo yo a usted el día de hoy y de aquí en adelante? Que venga con su corazón abierto, con su mente dispuesta para entender la palabra de Dios y su corazón abierto a recibir lo que Dios tiene para usted. Hay muchísimas enseñanzas en este libro, así que vamos a iniciar el día de hoy. Pero antes de cualquier cosa quiero que oremos y coloquemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, aquí estamos. Hemos adorado y hemos glorificado tu nombre y ahora nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Nos disponemos a reflexionar en lo que tú has escrito para nosotros. Somos conscientes hoy que cada frase, cada palabra que está en la Biblia, tú has organizado todo para que llegue a nosotros, de tal manera que ella es fundamental para nuestra vida, así que tenemos que dedicarnos a estudiarla. Te pedimos, Señor, que podamos comprender tu palabra. Por favor, háblanos el día de hoy, te lo suplicamos. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 1, y busque por favor el versículo 1, 2 y 3. Esos son los versículos que vamos a estar mirando esta tarde, esta noche, para dar inicio a nuestra serie de enseñanzas. Y quiero que se fije atentamente en lo que dice el pasaje. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La carta, esto es una carta libre. Primera de Corintios es una carta, y como todas las cartas comienza con un saludo, pero los saludos del apóstol Pablo nos dejan entrever muchas cosas que él tiene ya que decir con referente a sus destinatarios, pero también con referencia a él mismo, y también en algunas partes podemos ver lo que él ya quiere decirles. Entonces encontramos en las cartas del apóstol Pablo los anuncios, los saludos que nos dicen, uno, quiénes son los que van a recibir
el mensaje. Pero nos dice además quiénes son los que lo han enviado y nos deja entrever a grandes rasgos qué es lo que Él quiere decirles. Y esas tres cosas que acabo de mencionar van a ser los puntos de la enseñanza esta tarde. Y entonces, en primera instancia, ¿quiénes son los que hablan? Dice Pablo acá: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Hablan dos personajes: Pablo, muy conocido, y otro que se llama Sóstenes, y parece ser que ese era el líder de la iglesia o una persona importante para la iglesia en Corinto. Así que él también es remitente de esta carta. Fíjese que Pablo no está escribiendo en nombre propio, sino que está escribiendo en conjunto con otra persona. ¿Cómo fue eso? No sabemos, pero Pablo, incluye a Sóstenes en eso que él está escribiendo. Ahora quiero que piense un poco en esto. Dice Pablo ahí: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Llamado a ser apóstol de Jesucristo. Si usted ha leído un poco la Biblia, conoce un poco la historia del apóstol Pablo, y tenemos en el libro de los Hechos al menos tres veces repetido su testimonio. Uno en el momento en que se convierte, que eso es como Hechos en el capítulo 8, y luego cuando Pablo es apresado por los judíos, él lo repite dos veces su testimonio. Y lo que resalta sobre todo en el testimonio de Pablo no es que se haya convertido, aunque ya eso es glorioso, ya que eso es magnífico, sino el llamado y la vocación que él tiene. Recuerde que apenas Pablo queda ciego, cae, se le envía a una persona para que le dé la sanidad y le indique cuál es el llamado que él tiene, y dice: él será enviado por mí y yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa del reino de los cielos. Él será enviado a los gentiles. Pablo está hablando no como cualquier personaje, sino como un apóstol de Cristo Jesús. Una persona que tiene una autoridad que no puede ser de ninguna manera pasada por alto. Una persona que ha sido escogida directamente por el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa con Sóstenes? ¿Y por qué habla? ¿Por qué escribe? A medida que vayamos avanzando en la carta de Corintios, usted se va a dar cuenta que los temas y lo que están diciendo, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que apoya a Sóstenes, requiere de una autoridad superior. No pueden estar hablando de ellos a la iglesia como porque sí, no. Y entonces, ¿qué pasa con Sóstenes? Bueno, podemos de alguna manera afirmar que Sóstenes también tiene una autoridad y un llamado de Dios, no como apóstol, pero evidentemente sí era una persona que estaba siendo implicada en el ministerio de Dios. Ahora, ¿por qué nos interesa eso y por qué yo estoy haciendo esa reflexión en este punto? Al igual que para la iglesia de Corinto, para ti es importante determinar quién te habla, saber quién es el que te está enseñando. Ellos tenían ya la escritura, ellos tenían el Antiguo Testamento, o sea que la iglesia en Corinto, y uno de los problemas que vamos a ver es que dudaban de la autoridad de Pablo y la colocan en entredicho, pero ellos tenían la escritura, así que ellos podían decir: no necesitamos a nadie que nos enseñe. El punto aquí y la pregunta que quiero que tú consideres es: ¿por qué, si tú ya tienes la palabra de Dios? ¿Por qué, si tú tienes acceso directo ante Dios? ¿Por qué, como cantamos ahorita, tengo el Espíritu Santo en mi vida? Necesito que alguien me enseñe. En últimas es: ¿por qué necesito un pastor? Esa es la pregunta final. ¿Por qué la iglesia de Corinto ha de necesitar personas que hablen de parte de Dios? El título de la enseñanza de esta noche es el mensaje de Dios. Pero el mensaje de Dios, ¿por qué es necesario que lo den en algunas circunstancias personas? ¿Sabe usted que uno de los argumentos fuertes hoy para ir en contra de la iglesia o para asistir a las iglesias es el asunto de la institución y de los pastores? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, dicen las personas. Yo creo en Dios, pero no creo en esos pastores que solo hacen es manipular y manipular la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y razón en parte tienen, porque hay unas historias que usted ha escuchado acerca de lo que hacen algunos pastores y lo que se hace en el nombre de la fe de algunas personas, que usted dice: no, sí, no necesitamos pastores. Mejor cada uno directamente con Dios y ya nos evitamos ese problemita de esta gentecita. Pero aquí Pablo está diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios
por la voluntad de Dios. Así que hay un llamado de Pablo para hablar a la iglesia, hay un llamado a la vida a Sóstenes para hablar a la iglesia, y también para esta iglesia hay un llamado de una persona, en este caso soy yo. ¿Y por qué? Bueno, porque el mensaje de Dios necesita en muchas circunstancias ser llevado a cabo por algunas personas que Él ha elegido y escogido. ¿Qué sería mejor? ¿Que no hubiera? ¿Qué sería mejor? ¿Que cada persona tuviera la posibilidad de relacionarse directamente con Dios y que no haya una institución llamada iglesia? Probablemente algunos dirían que eso sería lo mejor para evitarse todos los líos que hay o que han existido en el mundo con respecto a las iglesias. Pero lo cierto es que Dios no ha querido hacerlo así. Efesios en el capítulo 4 dice que Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a unos pastores y maestros. Es decir, en el plan de Dios está el llamar a algunos para que sean los maestros, los pastores, los que dirigen, los que enseñan la iglesia. Y quiero que tú tengas eso en primera instancia claro el día de hoy. Hay un mensaje de Dios que debe ser escuchado por la congregación, pero también hay personas que Dios ha escogido para que lleven ese mensaje adelante. Ahora, ¿eso te quita a ti la responsabilidad de leer la palabra? No. ¿Eso te quita a ti la responsabilidad de ir y estudiar la palabra? No. Pero sí te dice que necesitas congregarte para que el mensaje de Dios llegue a ti por medio de una persona. Claro, así funciona. Así Dios ha organizado la iglesia, así Él ha establecido la congregación. Y por eso Pablo comienza la carta identificándose a sí mismo y no colocando solamente su nombre, sino resaltando su cargo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él está hablando con la autoridad del llamado que tiene, mi querido hermano. Hace, no sé, 17 años creo, sí. Sí, puede ser en el 2007, más o menos 17 años, sí. Dios me llamó al ministerio. Y mi llamado al ministerio no es una cosa espectacular o ¿cómo se llama eso? Milagrosa o así sorprendente, sino una cosa muy sencilla. Fui a un evento y estaba un evento de hijos de pastores. Yo ya era uno de los mayores. Imagínense, en el 2017 yo ya tenía 2007 yo ya tenía 26 años, 25, 26 años, más o menos ya estaba hecho y derecho. Y fui a ese congreso de hijos de pastores. Era uno de los más viejos ahí. Y el título del congreso se llamaba Herederos del Futuro. Ese era el título del congreso. Y después así se llamó el ministerio de los hijos de los pastores, Herederos del Futuro. Y básicamente todas las conferencias que nos dieron estaban y giraban en un punto. Ustedes, los hijos de los pastores, son los herederos de un futuro. ¿Cómo así? Ustedes han sido educados, han sido criados, han recibido un privilegio que nadie más ha tenido, y es el hecho de ser hijos de pastores. Claro, alrededor mío habían un poco de hijos de pastores, pero unos estaban amargados, otros estaban, no, yo nunca voy a ser pastor. En mi caso no era ese, pero yo tampoco era que quisiera mucho ser pastor. Pero ese día entendí que yo había nacido donde había nacido, que yo era el hijo de quien era el hijo, y que había aprendido todo lo que había aprendido por un solo y único objetivo. Dios quería que mi vida fuera dedicada al ministerio. Miren, no fue nada más, fue ese entendimiento y dije, Dios me llamó a ser pastor, punto. Por eso hoy estoy aquí frente a usted como el pastor de esta iglesia, porque Dios me llamó para eso. Y desde el 2007 vengo trabajando cada día más para ser más excelente, no porque yo sea muy excelente en esto, sino en mi empeño y mis fuerzas hacer lo que tengo que hacer. Pero aquí no se puede parar ninguno que no tenga el llamado. ¿Sabe que esa es una de mis tareas? Una de mis tareas es impedir que alguien que no tenga el llamado se pare aquí a hacer lo que no debe hacer, porque tú necesitas escuchar la palabra directamente de Dios, de una persona que Él ha escogido para que haga esa función. Amén. Ahora, ¿a quiénes está dirigido, en segundo lugar, a quiénes les habla Pablo? ¿A quiénes está dirigida esta carta? Bueno, diré ahí el pasaje, dice, el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. Así que hay una identificación aquí y en primera instancia es una iglesia. La iglesia en Corinto no es una persona, sino una congregación. Ahora, todos los creyentes de la iglesia en Corinto fueron fruto del ministerio de Pablo. Usted mirará ahí en el libro de Hechos, si no estoy mal es en el capítulo 18, usted se va a fijar que Lucas relata el ministerio de Pablo en uno de sus viajes misioneros. Se queda en la ciudad de Corinto durante un buen tiempo, al menos unos 2 años, enseñando la palabra de Dios y logra tener fruto, que hayan unas conversiones, y entre esas conversiones hay surge una iglesia fuerte, una iglesia vigorosa, una iglesia a la cual ahora Pablo le está hablando. Ahora, la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Su ubicación geográfica la hacía muy importante porque estaba yo no sé cómo llamar eso, estaba en un espacio de tierra de 5-6 kilómetros de ancho, más o menos, nada más, y la ciudad estaba en toda la mitad, así que era un paso obligatorio para los que iban de un lado a otro. Los que iban del Peloponeso al otro lado tenían que pasar obligatoriamente por la ciudad de Corinto, y eso hacía de la ciudad un centro económico fructífero. Imagínense una ciudad o un pueblo en donde todos los carros van a tener que pasar y donde toda la gente tenga que pasar. Es un lugar ideal para colocar un negocio. Ese es el punto ideal. Y como era un centro comercial, era una ciudad en donde muchas personas habitaban, y donde muchas personas habitan hay muchas culturas, y donde hay muchas culturas existe una pluralidad de concepciones religiosas, una pluralidad de prácticas culturales, sociales, etcétera. Una cantidad de cosas se dan en Corinto. Este contexto de la ciudad hace que para esos creyentes ser iglesia sea mucho más importante. ¿Y por qué? Sabes que la etimología de la palabra iglesia, bueno, nosotros sabemos que el significado básico de la palabra iglesia es congregación, pero en realidad la etimología de la palabra iglesia significa sacados de, llamados de. Y en este caso Pablo enfatiza en su inicio, en su indicación, 3 cosas frente a la iglesia de Corinto. Son una iglesia, son además santos y son llamados a ser santos. 3 cosas Pablo enfatiza de su identidad, y como iglesia ellos están llamados a ser distintos del mundo en que fueron sacados. Ahora ellos son la iglesia, es decir, aquellos que fueron llamados fuera de, ahora ellos están en la iglesia, son el pueblo de Dios y están en Corinto, pero deben evidenciar en su vida y en su práctica que son diferentes. Y lo mismo es para ti y para mí, hermano. Nosotros somos la iglesia de Cristo aquí en Bosa, San Pablo. IVAC Central es nuestro nombre particular, es el nombre que nos identifica ante todas las demás iglesias cristianas que puedan haber, pero ante el mundo nosotros somos una iglesia cristiana. Tú eres una iglesia cristiana, no es el edificio, eres tú. Y eso implica que tú tienes que entender tu vocación, que tú fuiste llamado, sacado de afuera. Por lo tanto, no puedes vivir como si todavía estuvieras allá. Y es lo que Pablo luego va a identificar y va a enseñarle a todos estos corintios en los diferentes capítulos. Él les va a estar diciendo: ustedes no deben vivir de tal manera porque ustedes son la iglesia de Cristo, son diferentes. Mi hermano, tú eres diferente. Tú no, dice Juan 17, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice el Señor Jesús, rogando al Padre, le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la clave. Yo estoy en el mundo, trabajo en el mundo, me relaciono en el mundo, pero tengo que ser guardado y protegido de la influencia maligna de ese mundo. Eso es lo que en últimas hacemos nosotros como cristianos, y lo que Pablo quiere enfatizar en esta identificación de ellos como una iglesia. Pero además, en segundo lugar, él les dice: ustedes son santos. Dice ahí el pasaje: a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Y esa identidad de santos son los que por la fe han sido justificados en Cristo. Y estudiamos estos versículos hace un mes aproximadamente, pero en otra perspectiva diferente. Y yo enfatizaba en esa ocasión que aquí encontramos
la labor de lo que Cristo ya ha hecho, pero también el llamado a lo que yo tengo que hacer. Y el título de la enseñanza era así básicamente: santos imperfectos. Y cuando tú eres santo es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuando tú eres imperfecto es que estás llamado a ser santo porque todavía no eres tan santo como debieras ser. Pero acá Pablo, aunque también está implicando eso, en realidad está reforzando su identidad. Ustedes son la iglesia de Cristo, están fuera del mundo, pero además son santos. Los méritos de Cristo han ganado para ustedes la justificación ante el Padre. No tienen que hacer absolutamente nada. Como son sacados del mundo, eso implica que son santos. Y como santos, su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de vestirse, su manera de hablar, su sexualidad, la manera en que manejan el matrimonio, lo que comen, lo que hacen, cómo llevan el culto, porque aquí en esa carta se habla del culto, todo eso, cómo arreglan sus problemas, todo eso tiene que ver con gente que es santa. No pueden hacerlo igual como lo hacen los del mundo. Y entonces viene la siguiente parte, que es llamados a ser santos. Son santos, pero están llamados a ser santos. Estas son las, digamos así, como no las contradicciones, pero sí las paradojas de la escritura que tenemos que comprender. La tensión: soy santo, pero no soy santo. Estoy llamado a ser santo. Y Pablo precisamente está enfatizando eso. Ellos deben proyectarse a hacer aquello que Cristo ya logró en ellos. Son gente que ha sido sacada del mundo, son gente que por la fe son santos, pero deben enfocarse en eso, en trabajar en su vida diaria. Mire, mi hermano, tenemos que pensar en nuestra vida ahora. Tú y yo somos la iglesia de Cristo, hemos sido sacados del mundo. Y si yo hablara con cada uno de ustedes, usted me podría contar la historia de su pasado y tendríamos que llegar a la conclusión: Dios te sacó de unas situaciones muy terribles, algunas más tenaces que otras, pero finalmente nos sacó de allá, nos puso acá. Y estando acá nos hizo santos. Somos santos porque yo sea perfecto, no soy santo por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo. La fe, que hablábamos hace unos días de eso, la fe me otorga a mí lo que Cristo hizo. Las perfecciones de Cristo ahora me pertenecen a mí. Tú eres una persona santa, pero estás llamado a ser santo. Tu identidad entonces es entender eso: soy sacado de afuera del mundo, soy sacado de ese lugar, soy hecho una persona santa, pero como estoy todavía en este mundo, tengo que luchar para ser más santificado, ser más como Cristo. Esa es mi tarea, y esa es la tarea que Pablo se va ahora a empeñar con los corintios en la carta, y es la que tú tienes que hacer. Mire qué cosa tan sencilla, por no menospreciar, por no decir otra palabra que pueda restarle valor al evangelio. Pero qué cosa tan sencilla es esto de ser cristiano: es creer en Cristo Jesús por fe, aceptar por fe el perdón, entender que he sido transformado en mi interior y que ahora el poder de Dios obra en mí. ¿Para qué? Para ser santo, pero ya soy. Mire qué cosa tan sencilla. Y tú vas y podemos resumir todas las cartas de Pablo, todo lo que encontramos ahí, en precisamente esa tarea. Todas las cartas y todo lo que vamos a ver son los diferentes ángulos que significa ser santo y cómo tú lo llevas a la práctica. Ser santo es una cosa que está acá, en una definición, en algo que nosotros tenemos por fe en nuestras mentes y en nuestros corazones, que creemos y vivimos para acá, pero necesitamos aterrizar eso a la vida. ¿Cómo? Luchando para ser cada día más santos. Entonces yo puedo decir acá: yo soy sacado del mundo, amén, pero todavía tienes muchas cosas del mundo y necesitamos quitarlas. Todavía tienes muchas cosas que el enemigo utiliza para dominarte. Ayer leía un libro es un señor que se llama C.S. Lewis, y él escribió varios libros muy importantes, son recomendados, y escribió uno que se llama así: Las cartas del diablo a su sobrino. Y el diablo en ese caso pues se llama Escrutopo. Le escribe a su sobrino, le escribe, ¿sabe qué le escribe? Las artimañas y las tretas para que los cristianos no seamos cristianos y no sigamos adelante. Y él dice una cosa: ahora que se ha convertido tu paciente, porque él dice: tienes un paciente que es el que debe mantener en el mundo. Ahora que tu paciente se ha convertido, debes esforzarte por mantenerlo en esa etapa inicial en donde todas sus pasiones todavía lo controlan.
Y dice, por ejemplo, yo tenía un paciente que de repente por estar leyendo y estudiando tuvo una luz y ya apareció el enemigo era Dios. Y de una vez empezó a tener una revelación, pero yo acudí, no a argumentar porque si argumento pierdo con el enemigo, yo acudí a una pasión tan elemental. Le puse, tengo hambre. Dije, y como sé que el ser humano está tan sometido a sus deseos y pasiones, ya con eso gané la batalla. Porque lo saqué a que fuera a almorzar y después de que le mostré todo lo que tiene que hacer en el mundo, se le olvidó lo que estaba aprendiendo en ese momento. Y miren lo que está diciendo hoy tan importante ahí C.S. Lewis. Una vez que tú llegas al evangelio, no es que todo ya entonces no tengas batallas que ganar, no, hay pasiones en tu interior, hábitos, perdone la palabra, mañas, vicios, pensamientos raros, cosas extrañas que tenemos en nuestra mente y arraigadas en nuestro corazón que necesitan ser confrontadas y cambiadas. Y eso es ser santificados. Tú ya eres santo, pero necesitas ser santificado. Y tú encuentras eso repetidas veces. Romanos capítulo 12, también otro pasaje, el apóstol Pablo dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué está diciendo Pablo? Cambia su manera de pensar, porque un cristiano no tiene que pensar como el mundo, sino como dice la palabra de Dios. Pablo también dice, si estás en Corintios también, aquí dice, por eso yo sujeto mi cuerpo y lo pongo en dura servidumbre. ¿Y qué está diciendo Pablo? Yo disciplino mi cuerpo. No, el hambre no me va a controlar a mí. Mis deseos de jugar o mis deseos de dormir o mis deseos de divertirme no me van a controlar a mí. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Llamados a ser santos. Tú tienes que hacer eso, hermano. Tú tienes que trabajar en eso. Tú tienes que esforzarte en lo que Cristo ya ha hecho en ti, en lo que has recibido de Dios, para llevarlo a la práctica, aterrizarlo a la realidad y decir, yo voy a hacer lo que debo ser. Y es lo que Pablo se va a proponer de aquí en adelante. Pablo se va a proponer de aquí en adelante enseñarle a esta gente ser lo que debe ser. Cómo llevar a la práctica todo lo que tienen aquí, bajarlo a su corazón y que lo evidencien en sus diferentes relaciones. Aquí Pablo va a empezar a hablar del matrimonio, va a empezar a hablar de los conflictos entre hermanos. ¿Usted sabe que los hermanos también pelean? ¿Sí sabía usted? Los cristianos, los hermanos cristianos, no los hermanos en la carne, ¿no? Eso se la pasan agarrados todo el día. Estoy hablando de los evangélicos que venimos a la iglesia y nos decimos Dios le bendiga, hermanos. Eso peleamos. Sí, ¿sabe por qué? Porque es que le presté plata a este y no me la pagó. Porque es que le dije a este que me hiciera un favor y no me lo hice. Porque es que este me miró mal cuando yo entré a la iglesia. Y entre más estamos metidos en la iglesia y más conocemos a las personas, más corremos el riesgo de ponernos de mal genio y de pelear. Y aquí nos enseña Pablo cómo deben pelear los cristianos. Ahí vamos a verlo. Pablo inclusive habla, le mencioné hace un momento del matrimonio, habla inclusive de sexualidad. Dice cómo qué debe pasar si un hermano en la iglesia se queda viudo. Ahí nos enseña esta carta. Nos dice cómo la iglesia debe ejercer la disciplina cuando hay un hermano o una persona que se dice cristiana que no vive como debe vivir. Usted lo va a encontrar acá. Y es hacer real el llamado de Dios. Si tú eres santo, vas a aplicarlo. Y eso es lo que vamos a aprender acá. Y quiero motivarte precisamente a eso, a que tú digas, oiga, una cosa es que yo diga que soy cristiano, una cosa es que la Biblia diga que yo soy santo y otra cosa es meterme en ese trabajo de la santificación, en ese proceso. Y finaliza, y eso es lo tercero que quiero que le prestes atención, finaliza el apóstol Pablo en el versículo 3 diciendo, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo finaliza con un deseo, gracia y paz. Ahora, no podemos pensar que esa gracia que es caridad o un amor es cualquier cosa, o esa paz que es un deseo, o que Pablo está mencionando esto simplemente por decir, como una persona que es cortés y que es cordial y que como cuando uno es cortés y es cordial uno saluda a todas las personas, buenas tardes, ¿cómo está? Ay, qué bien, me alegra verle, pero no es porque realmente le alegre verle, sino porque usted lo dice y como por decirlo, como por quedar bien, ¿no? Esas son fórmulas que tenemos nosotros en nuestros saludos. No, usted no puede pensar eso que Pablo está diciendo. Cuando él dice gracia y paz, Pablo está enfatizándose en la gracia de Dios, porque dice gracia y paz de Dios, de parte de Dios.
Y sabes, se necesita gracia, ya lo he mencionado acá, se necesita gracia para que tú escuches el mensaje de Dios y sobre todo para que lo entiendas. Se necesita gracia. Se necesita la gracia de Dios para que tú puedas entrar en ese proceso de santificación y lo puedas llevar a cabo en tu vida. Se necesita la gracia de Dios. No solamente la gracia que nos sostiene, la gracia que nos ha salvado, sino que ahora se necesita gracia también para avanzar en este camino. Sí. Y se necesita paz para poder entender que lo que está diciendo Pablo es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Usted probablemente está de acuerdo conmigo en que algunas veces nosotros oramos y decimos: Señor, dame paz. Si esto que voy a hacer aquí o acá es correcto, dame paz. Usted alguna vez ha orado así, ¿cierto? Pablo se va a meter en algunos temas que realmente son polémicos, y el tono de la carta, aunque es en cierto sentido amoroso, realmente tiene mucha confrontación y exhortación. No es tan halagüeño, ni tan comedido, ni tan meloso, salamero como a veces podríamos pensar. No se parece a la carta de Filipenses, en donde nosotros encontramos un afecto evidente en Pablo. No, sino que es una carta un poco mucho más confrontante, una carta un poco más directa, porque Pablo se va a meter en temas que no le van a agradar a las personas. Y Pablo, cuando dice paz, está hablando precisamente de eso. Sepan que lo que vamos a hablar es de parte de Dios y tengan la paz que eso es. Hermanos, que tengamos la paz de Dios para escuchar el mensaje. Que tú tengas la gracia de Dios para entenderlo. Que tengas la gracia de Dios también para aplicarlo, para llevarlo a la práctica en tu vida. Tú eres esa iglesia. La ciudad de Corinto, Corintios, esos corintios, esa gente hoy ya no existe, pero la palabra de Dios es eterna, permanece, ahí está. Y entonces ese mensaje que fue para ellos también es para ti y para mí hoy. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas ahí, y tú tienes que recibir la gracia de Dios para que entiendas esto, para que lo puedas aplicar y también tengas la paz de Dios en entender que esa es su palabra, su mensaje, y que al aplicarlo y a vivirlo podrás experimentar ahora sí la paz de Dios. Hermano, vamos a empezar a estudiar la Biblia, a estudiar ese libro de Corintios en detalle. Vamos a exponernos a la palabra de Dios, y lo que tú debes tener en este momento es tu mente y tu corazón abierto para eso. Dispuesto a escuchar. Habrán cosas que digas tú, amén, qué bendición, y habrá otras que tú dirás, ¿y esto? Pero vas a tener que aprender que esa es la palabra de Dios, y tu lucha no es contra, por favor, contra mí no. Yo sí solo soy un simple mensajero, sino tu lucha es contra lo que piensas, lo que crees que es correcto y lo que dice la Biblia. Y te pido el favor que cambies lo que crees, lo que consideras correcto, por lo que la Biblia dice que es la verdad. Que hagas de la verdad, de la palabra de Dios, la guía de tu vida. Como dice el Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hazla esa luz. Dice el Salmo 119, el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces aprende esto que que vamos a estudiar, para que no peques, para que no hagas las cosas incorrectas, sino que la hagas bien y que podamos ser enseñados por Dios. Amén. Señor, gracias. Gracias porque ahora empezamos el estudio de tu palabra y entendemos que esto que vas a decir es para nosotros, no es para otra gente en otro lugar, para nosotros, los que hoy estamos acá, los que escuchamos esta enseñanza. Que como los corintios nosotros podamos escuchar directamente el mensaje de Dios, tu mensaje, Señor. Que nuestros corazones estén abiertos para comprender tu palabra y sobre todo para aplicarla, vivir conforme a ella. Te lo suplico, Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos. Abre nuestra mente y nuestro corazón para entender la Escritura, para entender todo lo que vamos a estudiar. Te lo suplico. Por favor, Señor, somos tu iglesia, somos santos y somos llamados a ser santos. Danos de tu gracia para poder hacer real esto. Te lo suplico, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y
Amén.